Tomen asiento, hermanitos. Un momentito. Fíjense que verdaderamente sin querer, queriendo, todos estos días hemos hecho unas meditaciones, que no sé ni cómo sí ni cómo no, pero muy bonitas, muy interesantes en torno a este misterio, al misterio de la Virgen y su significado en la vida de Cristo y en la vida de su iglesia. No deja de llamar poderosamente la atención el texto del profeta Miqueas que leemos hoy. Palabras extrañas, raras, que están esperando un cumplimiento, una plenitud en su sentido. De ti, Belén, de Éfrata, la más pequeña entre las aldeas de Judá, cerquita de Jerusalén. Los que han ido por allá la habrán visitado, a Belén. De ti saldrá el jefe de Israel. Todos conocemos ya los acontecimientos según San Mateo. José, que era el que es descendiente de David, fue a empadronarse con su esposa a su pueblo, donde estaba el origen de su familia, en Belén, y allí le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo y lo envolvió en pañales. Así, seco. Ese acontecimiento que ni siquiera está detectado por la historia universal, nada, en el silencio y en la oscuridad de la noche. Ya hemos meditado mucho, ya no quiero repetir lo que hemos dicho, ahí está en la plataforma. El profeta Miqueas sigue diciendo, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a su pueblo, a Israel, hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz. El signo de los tiempos nuevos, de la reconciliación incluso de Israel, será el tiempo en que la que tiene que dar a luz, dé a luz. Ahora que se discuten tonterías y medias, y no bien, por cierto, de parte de acá de los que dicen católicos, que en Navidad y en Adviento lo dijimos muchísimo, muchísimo. Dios realiza la salvación, nuestra salvación, lo dijimos en el Adviento pasado, la salvación de Dios está en el vientre de una mujer. Tendríamos que luchar más bien porque la mujer recupere esa dignidad. La salvación del mundo está en el vientre de una mujer. No sé si se puede decir algo más grande acerca de la mujer, del feminismo. No sé si se puede nada más grande. Ya, punto, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo en tonterías? No vale la pena, etcétera. Muy bonito este texto. Y en el Evangelio que hemos leído brevísimamente, en esa genealogía, es la forma como Mateo inscribe a Jesús en la historia de su pueblo. Genealogía de Jesucristo, Génesis del libro de Jesucristo, dice en griego, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, en el seno purísimo de la Virgen, se inserta completa y totalmente en la historia humana. Por eso decía nada más y nada menos que San Atanasio, el campeón del Concilio de Nicea, que el cristianismo es la única religión de un Dios encarnado. Eso tenemos que contemplar. Bueno, ya, yo tengo el vicio de repetir. Ya hasta una vez me corrigió el señor Talamás. Tú repites mucho. Regresas y regresas y regresas. Ya no voy a regresar lo que dijimos en los días anteriores. Por eso María, nuestra madre, pues, es ella, todo lo que podamos decir de ella, sus privilegios dogmáticos y todo lo que ella sea, radica precisamente en el hecho de su maternidad divina. Leíamos ayer hermosamente en la liturgia que elegimos el relato de la Anunciación, lo meditamos. Bueno,
ayer. Hoy vemos la genealogía en la que Mateo nos dice que Jesús está metido, pertenece a la sangre y a la raza de ese pueblo. María es de ese pueblo, es judía. Edith Stein, que murió en un campo de concentración, judía, conversa, carmelita, descalza, decía que se sentía conversa, ¿verdad? En el cristianismo decía, me siento feliz al saber que Jesús y María eran judíos como yo. Ese es el orgullo de la raza. Eso, bonito. Así era contentísima Edith Stein. Y así hemos dicho pues que esto es lo que María es y comporta para todos nosotros. Ella es la que desde el lado humano pues decide esa entrada, decide desde el lado humano el momento de nuestra redención. Hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz, y dio a luz en Belén, y ahí comenzamos. Entonces, maravilloso. Quitamos a María y nos quedamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Hace mucho tiempo, ya estaba empezando yo a andar en los medios de comunicación, y un día, no sé cómo sí, cómo no, el caso es que estaba yo, había un programa abierto ahí, y había no menos de unas 20, 25 denominaciones, los llamados pastores, y yo, que ni soy pastor ni soy nada, estaba bien en medio. Pues ya se imaginarán, ¿verdad? Me sentía de Daniel en la cueva de los leones, no se creía, no tanto. El hecho es de que pues su caballito de batalla es en contra de la Virgen, en contra de la Eucaristía, contra los sacerdotes. Por lo tanto, me acuerdo que yo les dije, yo espero que todos ustedes hayan leído el relato de la Anunciación. Si no lo han hecho, léanlo en silencio. Y luego hablamos de María. Si quitamos a María, ¿qué nos queda? ¿De qué estamos hablando? Bueno, María es eso, pero no solamente es María, como nos la presenta la Iglesia, la Madre del Redentor, sino también la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. En esto sí lo recalco de nuevo. María no es un fetiche a la que le vamos a rendir culto, no es una diosa pagana, ni nada que se le parezca. Es descendiente de Adán, es una criatura como nosotros, un ser humano, no es un ser divino. Y ella fue elegida por Dios, incluso preservada del pecado, en miras, y adelantado por los méritos de su Hijo, en miras a su maternidad divina. Ella la ha definido hermosamente el concilio, o cómo la ha definido hermosamente como la figura y primicia de la Iglesia. Figura, o sea, la Iglesia toda, la comunidad cristiana, toda entera, de pies a cabeza, todos los cristianos tienen que contemplarse en ese paradigma, en ese esquema, en ese patrón. Yo hasta hacía la comparación que impresionó tanto a Amelia. Así como los sastres hacen un patrón con un jaboncito para luego hacer el vestido, el traje, lo que fue a hacer. Allí hay que hacer el patrón, luego lo cortan. Así, María es ese patrón, ese esquema sobre el que tiene que medirse la Iglesia entera. Es lo que el Papa Juan Pablo II en 1987, que editó este hermoso documento sobre la bienaventurada Virgen María en la Iglesia, en la vida de la Iglesia peregrina, decía, para que esta Iglesia ante el tercer milenio se contemple ante la Virgen. De otra manera, no la hacemos. Y vimos varios puntos de la Virgen que nos sirvan de modelo. Hay un 10º punto muy hermoso que yo quisiera platicar con ustedes. María es también la Virgen Madre, es decir, aquella que por su fe y obediencia
engendró en la tierra al Hijo del Padre, sin contacto de varón, sino cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Prodigiosa maternidad, constituida por Dios como tipo y ejemplar de la fecundidad de la Virgen Iglesia, de la Iglesia, porque la Iglesia, la comunidad de Cristo, a ejemplo de María, tiene que ir haciendo presente a Cristo en cada momento, sincrónicamente, en cada momento de la historia. Es lo que debe hacer. La Iglesia no es algo para que se contemple, rezanderías y cosas para decir, eso no nos sirve de nada. La Iglesia, a ejemplo de María, tiene que dar a luz. Es el gran tema del capítulo 12 del Apocalipsis, la gran señal en el cielo. Una mujer con dolores de parto que está a punto de dar a luz a su hijo varón. Y enfrente está el dragón infernal esperando que el niño nazca para comérselo. Esa es la Iglesia. Ese capítulo 12 del Apocalipsis no se refiere a la Virgen María en un primer momento, sino a la comunidad cristiana que tiene que dar a luz a Cristo, anunciarlo, hacerlo presente en este mundo. Contando con que enfrente está el demonio para comerse al niño. Todos los poderes del mal, con toda su astucia, con todo su poder de seducción. Dense una somadita para allá y una somadita para acá. Creemos y esperamos que aquello sea la salvación. ¿De dónde? Ya don Federico Nietzsche, el hombre más terrible, el enemigo más terrible del cristianismo que ha existido, decía, hoy le dedicamos a la política la misma fuerza, el fanatismo, la energía que antes le dedicábamos a la religión. ¿De quién esperamos la salvación? ¿Y quién nos tienen todos amolados? Bueno, esa es la triste realidad. La comunidad existe para que dé a Cristo a luz, lo anuncie, lo haga presente. He platicado aquí con alguien ahorita que esta nueva ley de la Suprema Corte, eso me preocupa menos. Lo que sí me preocupa es la ausencia en nuestra iglesia, en nuestra liturgia, en nuestro entusiasmo de los católicos y de los matrimonios católicos. Juan Baltázar decía, ¿para qué les vamos a exigir una moral cristiana a los que no son cristianos? Pues que hagan lo que quieran. Lo que tenemos que hacer nosotros, como matrimonios cristianos en todo caso y como cristianos, es dar un testimonio audaz de que sí se puede, amar la vida, que sí se puede vivir el matrimonio, no por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Prodigiosa maternidad constituida por Dios como tipo y ejemplar de la fecundidad de la Virgen Iglesia, la cual se convierte ella misma en madre porque con la predicación, chequen el dato, y el bautismo engendra una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios, cuando bautizamos a nuestros niños. Ahí la iglesia, toda la iglesia, cuando recibimos a los niños les decimos, la iglesia los recibe. La iglesia, no la parroquia Jesús Maestro, la iglesia los recibe y en su nombre yo los marco con la señal de la cruz y le pusimos la cruz en la frente a Diego. Lo agarré fuera de la base. La iglesia sigue pariendo a Cristo en su realidad sacramental. Y esas somos nosotros. La iglesia no es el lugar para fáciles consuelos y éxtasis. Y uno no, la iglesia tiene que asumir lo terrible del compromiso. Justamente los padres de la iglesia, los inmensos padres de la iglesia, los primeros siglos, enseñaron que la iglesia prolonga
en el sacramento del bautismo, la maternidad de la virginal de María. La iglesia sigue dando. Por eso tenemos que comprometernos en el trabajo eclesial. La iglesia, todo lo que esa palabra iglesia significa, no es la estructura jerárquica. Eso somos refractarios. Es esta una pequeña comunidad que cree, que espera, que ora, que celebra la Eucaristía, que comparte, que está abierta a los demás. Ese. Y en ese sacramento radical que es la iglesia, se realizan los demás sacramentos. Entre sus testimonios nos complacemos, decía Pablo VI, en recordar a nuestro eximio predecesor San León Magno, 431, 460, el inmenso León Magno, que decía que en una homilía sobre el natalicio afirma, una homilía natalicia sobre la Navidad, el origen que Cristo tomó en el seno de la Virgen lo ha puesto en la fuente bautismal. Es en la fuente bautismal donde nacemos, donde se realiza la nueva creación, donde nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, hermanos de Jesucristo y herederos junto con Él de la gloria eterna, por el ministerio de la iglesia. La iglesia sigue engendrando hijos. Esto tiene una repercusión tremenda, pero también nos plantea problemas muy serios. Ha dado al agua lo que dio a la madre, a María. Qué curioso. Cuando se bendice el agua bautismal, es una epíclesis, diría el padre Leo. Es la invocación del Espíritu Santo sobre el agua, como es la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Envía, Señor, con la efusión de tu Espíritu, santifica este pan y este vino. Es lo que pedimos, santifica con tu poder el Espíritu esta agua para que adquiera el poder de dar la vida. Así como María lo concibe y lo da a luz, la iglesia tiene que hacerlo en el correr de los siglos, de los tiempos, de la geografía. Y es lo que hace en el bautismo. En efecto, la virtud del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo, que hizo que María diese a luz al Salvador, hace también que el agua regenere al creyente. Bendecimos el agua para que se realice con ese baño, con ese bautismo, se nazca una criatura nueva. De la pila bautismal sale una criatura nueva. La iglesia brota de la pila bautismal. Dejémonos de cosas. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Lo que tenemos que hacer es vivir ese misterio de la iglesia, cuyo símbolo y primicia es la Virgen María, que hizo que María diese a luz a Salvador, etc. Queriendo beber un misterio de salvación relativo en las fuentes litúrgicas, podríamos citar una liturgia española y antigua, siglos IV, V, que dice ella, María, llevó la vida en su seno. La iglesia, en el bautismo. Es en el bautismo donde la iglesia engendra y da a luz nuevos hijos. En los miembros de aquella, de María, se plasmó Cristo. En su seno, su sangre, su carne. En las aguas bautismales, el regenerado, el bautizado, se reviste de Cristo. Este es el misterio de la iglesia. Y esta teología tan bella fue redescubierta, por así decirlo, en el Concilio Vaticano II, y a los que Papa Pablo VI le dedicó páginas hermosísimas. Esa es nuestra devoción a la Virgen, es lo que le pedimos. No queramos ni intentemos ni se nos ocurra hacer de nuestra fe pues una especie de usufructo personal. En momentos de necesidades siempre podremos llegar al Señor, pero sí tenemos que ver en la Virgen decía Papa
Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Los dogmas ya están puestos, ya los conocemos. No se trata ya de dogmas, ¿verdad? Dice, etcétera, etcétera, la Bienaventurada Virgen María, deseo iniciar con las palabras de la carta a los Gálatas, etcétera, que María tiene en el misterio de Cristo y sobre lo que ella es en el misterio de Cristo y sobre su presencia activa y ejemplar en la vida de la iglesia. Pues si no, muy marianos, muy quién sabe qué, pero no damos pie con bola. Algo nos falta en ese amor, un pueblo tan maternal, desde los aztecas hasta el pueblo hispano, pueblo tan maternal, un pueblo con esas características, como nos explicaba aquí mismo en este changarrito el padre Mario Rojas, sobre la Virgen de Guadalupe, tan maternal, ahora pues nos encontramos ante una cultura pues que está muy, muy fea, que le está quitando a la mujer pues su propia dignidad. María pues fue lo que hemos meditado en estos días, es la Virgen oyente. No es oír o escuchar en el hebreo significa obedecer, hacer nuestro. No es tan como les he dicho que nos decían nuestras abuelitas allá hace tantísimos años. A estos les entra por una oreja y les sale por la otra. No, María no, María oye. Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. No, dice Jesús. Bienaventurado más bien el que oye la palabra de Dios y la cumple. Ese es el que es bienaventurado. Si no, no. Es lamentable que como nos calificó Papa Juan Pablo, el surrealismo mexicano. Un pueblo con una constitución anticatólica, 100% mariano y un 70% católico, cristiano. Somos especiales. La Virgen y la verdadera devoción y el amor a la Virgen y su presencia en nuestro caminar nos lleva a reproducir en nosotros esta imagen. Es la mujer que oye, que lleva la fe. Por eso meditábamos las palabras insuperables de San Agustín. La bienaventurada Virgen concibió creyendo y dio a luz creyendo. Si no hubiera esa fe, no hubiera pasado nada. Entonces, esa es María, que nos invita a trabajar en nuestra. Para nosotros la iglesia se concretiza en la parroquia. A veces hasta en eso somos inestables. Y andamos buscando experiencias y que padrecitos de moda y templos de moda y que trajeron quién sabe a quién y que lo demás allá. También ahí está una inestabilidad. Es muy sencillo. Inscribirnos en nuestra parroquia. Decía hermosamente en una homilía breve, como todo lo de él, Papa Benedicto, sobre la Virgen, meditando el texto sobre el que arrancábamos hace 8 días, del profeta Isaías, tan hermoso del profeta Isaías, como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven a mí, etcétera, hasta que fecundan la tierra, comenzamos meditando en María, tierra virgen. Tierra virgen. Y decía, realmente todavía no era papa él, pero aquí ya están lo que después como papa iba a decirnos, ¿verdad? La maternidad de María significa, como tierra virgen, que aporta su propia sustancia, su cuerpo, su alma, en la semilla para que pueda formarse nueva vida. La imagen
de la espada que atravesará su alma es mucho más que un sufrimiento físico. Indica la consagración de María a la obra de Cristo, hasta el pie de la cruz. Como les decía ayer, sin comprender ella cabalmente qué estaba pasando. María no entiende qué está pasando, se mantiene al pie, al pie, al pie. Es bellísimo, ¿verdad?, esa fidelidad a Dios. En la actual oración de la Iglesia se habla de que debemos ser deseo de Dios. San Agustín decía que el verdadero cristiano, como decía, el auténtico cristiano es un deseo permanente de Dios. La oración es el deseo de Dios, no es la palabrería vana, desear a Dios, que es en lo que es ejemplar María. Y precisamente creo que no es coincidencia el que nuestra mentalidad occidental haya separado cada vez más a Cristo de su madre, de María, sin comprender que María como madre tiene un significado especial en nuestra fe. Nuestra relación con la Iglesia adolece también de esta mentalidad. Tratamos a la Iglesia como si fuera un producto técnico de nuestras estrategias. Vamos y les pedimos ayuda a los empresarios con todos sus sistemas de esto y aquello para trasladarlos a la Iglesia. Madre mía, no que no haya un proyecto, no tiene que haber y planes y todo, pero todo un andamiaje sacado del mundo, de esos lugares, para transportarlo a la Iglesia. Hubo uno que quiso hacer de la Iglesia, de nuestra fabulosa economía de la Iglesia, algo parecido a las empresas. De tal manera que las parroquias fueran como, ¿cómo se dice? Pues existe la matriz y las demás eran sucursales. Hasta contraviene el derecho canónico y todo lo demás. Y se hizo, fíjense nada más. Bueno, dice aquí que la Iglesia adolece también de esta mentalidad. Tratamos a la Iglesia como un producto técnico que podemos planificar con absoluta precisión y que nos proporciona un derroche de energías y nos extrañamos si, como dice San Luis María Griñón de Montfort, citando al profeta Ageo, sembramos mucho y no cosechamos nada. Y tenemos que hacer circo, maroma y teatro. Y no se puede. Aquí Dios lo hace mejor. Es un discurso más seductor que la humildad del Evangelio. Lo admitía San Jerónimo. La predicación del Evangelio es la más humilde de todas las disciplinas, todos los trabajos. Lo demás allá está lo bonito. Aquí no. Aquí contemplamos a la mujer humilde, ya la vimos rezando, ya la vimos orando, ya la vimos ahora como Madre del Redentor y Madre nuestra. Bueno, pues hoy celebramos porque ciertamente nació antes de Cristo, por lo menos unos 17, 18 años. Hoy celebramos ese nacimiento de la Virgen María. Y le damos gracias al Señor por ello. Y le pedimos por nuestra iglesia, por nuestros pastores, para que seamos menos técnicos y un poquito más en esta dirección. Juan Baltázar dice que en la iglesia Pedro representa pues la línea masculina, jerárquica tal vez de la iglesia, y María el principio femenino en la iglesia. Y la iglesia como tal es femenina. Eso no hay ninguna duda. Pues le damos gracias por esta figura hermosa cuyo nacimiento hoy celebramos. Le damos gracias al Señor y le pedimos por nuestra ciudad, por nuestra diócesis, nuestro obispo y sus sacerdotes, le pedimos
por los obispos que lo han sido, por los sacerdotes que ya han muerto y que fundaron esta diócesis. Con esta intención vamos a continuar nuestra Eucaristía.